Estos son los puntos positivos que trae la reforma pensional. Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en pensiones de la firma Esto Futuro Abogados, y en este video te contaré cuáles son los puntos positivos de la reforma pensional. El primer punto positivo de la reforma pensional está en la pensión anticipada de vejez. Esta pensión anticipada de vejez tiene como requisitos tener 62 años en las mujeres, 65 años en los hombres y 1.000 semanas de cotización. Una vez reconocida la pensión anticipada de vejez, del valor de la mesada pensional se descontará el aporte a pensiones, es decir, ellos seguirán aportando a pensiones para llegar al número mínimo de semanas requeridas. Es importante tener en cuenta que esta pensión anticipada de vejez es liquidada de la misma manera como se liquida la pensión de vejez cuando se llega a las semanas exigidas. Esta pensión anticipada de vejez no es sustituible ni heredable, es decir, si el pensionado fallece, los beneficiarios no tienen derecho a la sustitución pensional. Ojo, pero sí tienen derecho a la pensión de sobrevivientes si este pensionado, como venía cotizando al sistema de pensiones, pues tiene las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha del fallecimiento. Esta prestación es muy importante y es un logro que trae la reforma pensional, pues amplía la cobertura para aquellas personas que no tienen los recursos para seguir cotizando. Muchas personas tienen 1.000 semanas, no tienen empleo, no tienen ingresos, no tienen rentas, no tienen nada que les permita continuar cotizando. Por lo tanto, eso es un apoyo importante para estos afiliados, el poder seguir recibiendo su mesada pensional y que de ahí les sea descontado el valor del aporte para lograr el número de semanas exigido. Ahora, algo que debemos tener en cuenta en esta pensión anticipada de vejez es que solamente será aplicada a quienes no están en régimen de transición. Recordemos que el régimen de transición es que al 1 de julio de 2025 se deben tener 750 semanas las mujeres y 900 semanas los hombres para que no les sea aplicada la reforma pensional. En este caso, la norma expresamente consagra que esta prestación no será aplicada para quienes están en régimen de transición. Otro punto importante de la reforma pensional es la pensión anticipada de vejez por invalidez. Pues si bien esta figura ya existía o esta prestación ya existía en el Sistema General de Pensiones, que es la pensión que se obtiene cuando tenemos 55 años, 1.000 semanas y una calificación del 25% en el capítulo de eficiencia, pues también es cierto que dentro de esta reforma pensional las mujeres salieron beneficiadas, pues la edad cambió. La edad para los hombres sigue en 55 años y la edad para las mujeres disminuyó a 50 años de edad. Es decir, las mujeres desde los 50 años podrán acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia. Esta pensión anticipada de vejez por invalidez es súper importante porque muchas personas son calificadas, les entregan el dictamen de calificación y en el total del dictamen de pérdida de capacidad laboral no tienen el 50%. Por lo tanto, no podrían acceder a una pensión de invalidez. Sin embargo, al revisar el capítulo de eficiencia dentro del dictamen, observamos que se tiene el 25% en ese capítulo de eficiencia. Así no tengamos el 50% de pérdida de capacidad laboral. En este caso es que procede la pensión anticipada de vejez por invalidez. Otro punto positivo en la reforma pensional es la disminución de semanas para las mujeres. Es decir, las mujeres a partir del 1 de enero del 2025 se podrán pensionar con 25 semanas menos cada año. Es decir, para el 2025 no serán 1.300, sino 1.275, para el 2026 serán 1.250 y así sucesivamente irá disminuyendo 25 semanas por año hasta llegar a las 1.000. Ahora bien, existe otro artículo dentro de la reforma que también establece una disminución adicional de semanas para las mujeres y esta es por cada hijo 50 semanas hasta máximo 3 hijos. Sin embargo, en esta norma se establece que la disminución por hijos se aplicará a las mujeres en el componente del régimen de prima media. Significa esto que los fondos de pensiones seguramente negarán esta disminución por hijos para quienes están en régimen de transición y para quienes están en el régimen de ahorro individual. Esta disminución de semanas para las mujeres por tener hasta 3 hijos es un logro muy importante porque se está recompensando a las mujeres por la dedicación a su hogar, a sus hijos y por la falta de oportunidades laborales que hemos tenido a través de la historia. Entonces es un logro importante, sin embargo, sí me parece que hay desigualdad
en la redacción de este artículo al no incluir a las mujeres que están en el régimen de ahorro individual. Pero esto será objeto de discusiones tanto ante los fondos de pensiones como en los estrados judiciales en demandas ordinarias laborales. Algo muy positivo que encontré en la reforma pensional para las mujeres es que las mujeres que tengan ingresos inferiores a un salario mínimo pueden cotizar solo a pensión y pueden estar como beneficiarias en el sistema de salud o afiliadas a una EPS del régimen subsidiado. Es decir, de esta manera también se puede ampliar la cobertura y tendremos más mujeres cotizando al sistema de pensiones debido a que actualmente, si se quiere cotizar al sistema por un salario mínimo, nos exigen cotización a ambos sistemas, a salud y a pensiones. Antes de finalizar el video, quisiera responder una pregunta de tantas que nos llegan a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, y nos preguntan cuál es el porcentaje que nos dan de pensión. Me dicen que es el 60%, el 70%, ¿me podrían explicar, por favor? Frente a esta pregunta, tenemos que si se encuentra afiliado a Colpensiones o afiliada a Colpensiones, el porcentaje es una fórmula decreciente, es decir, a mayor nivel de ingresos, menos porcentaje. Y depende netamente de qué, del ingreso base de liquidación. Es decir, no es lo mismo un ingreso base de liquidación de 2 millones, que por las primeras 1.300 semanas le reconocerán un 64%, a un ingreso base de liquidación de 5 o 6 millones, que por las primeras 1.300 semanas disminuye ese porcentaje a 62-61%. Entonces, para saber cuál es el porcentaje que me van a aplicar, necesariamente debo conocer el promedio de salarios, es decir, el ingreso base de liquidación. Y adicional a ello, saber cuántas semanas tenemos, porque por las primeras 1.300 semanas nos van a reconocer un porcentaje inicial, pero por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 nos van a reconocer 1.5% adicional, hasta llegar máximo al 80%. Así funciona en este momento la tasa de reemplazo para quienes están afiliados a Colpensiones. Y así seguirá funcionando para quienes estén con la reforma pensional en el componente del régimen de prima media. Porque si bien se cotiza hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones en el componente régimen de prima media, pues Colpensiones tendrá que aplicar esta fórmula al momento de liquidar la mesada de ese componente. Si tengo 62 años y tengo 1.300 semanas, pero no me alcanza el capital, ¿me pensionarían por venir? La respuesta es que sí se pensiona en porvenir con 1.300 semanas, así no cuente con el capital. ¿Por qué? Porque en los fondos privados, cuando uno llega a la edad, es decir, 62 años los hombres, 57 las mujeres, si no se tiene el capital suficiente para acceder a la pensión de vejez, pero se tienen más de 1.150 semanas, puede acceder a una garantía de pensión mínima. Recordemos que esto es en vigencia de la ley actual, de la ley 100 de 1993, porque con la reforma pensional ya no se van a reconocer pensiones de esta forma, sino que serán pensiones que serán reconocidas por Colpensiones en el componente de régimen de prima media y por los fondos privados, el porcentaje que le corresponda o el valor que le corresponda, mejor, en el componente complementario, porque recordemos que con la reforma pensional todos vamos a estar en Colpensiones y solamente estarán en fondos privados las personas que cotizan por más de 2.3 salarios mínimos, cotizando a Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos y al fondo privado de 2.3 salarios mínimos en adelante. Es tu futuro y por eso no puedes quedarte con inquietudes. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales como Es tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok.